Romanos capítulo número 1 y verso número 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, la deidad y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que participan tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que tú pones, Señor, muy poco se comparte, se predica, Señor, de una manera para entender, Señor, más allá. Muchas veces estos textos, Señor, son nada más para señalar al pecador, pero realmente tienen un gran sentido, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a profundizar, Padre, a ver que la maldad tiene diferentes formas y que todas ellas se pueden manifestar, que nosotros tenemos potencial para pecar y que por tu gracia y misericordia, Señor, hoy estamos en novedad de vida. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, con esta enseñanza, en esta segunda parte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema entregados a pasiones vergonzosas. Habíamos estudiado sobre este tema. Esta es la segunda parte. Y creo que lo importante es el conocer que hay una ira de Dios, el cual muchas personas creen que no hay un enojo de parte de Dios, pero es que esto está en todo aquel que rechaza y desprecia
el plan de Dios para salvación. Entonces, el hecho de que hay enojo, ¿verdad?, y ningún reconocimiento de parte de Dios para aquel hombre que no quiere o mujer que no quiere nada con él, es que realmente se puede realmente ver que la ira o el enojo de Dios se va a hacer manifiesto en sus vidas. Alguien puede decir, pero mire, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en este mundo? Pues sí, es que el hombre tiene todo el potencial para hacer el mal. Si lo único que nos detiene, hermano, es lo que el Señor hace en nuestra vida. Y aún así se requiere un esfuerzo también de parte nuestra. La santidad no viene total, ¿verdad? O sea, no viene total, es decir, nosotros hacemos una parte porque Dios la pide, porque realmente eso es lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Porque no somos robots ni hemos sido, no es automático, sino que realmente tiene que ir creciendo el deseo de nuestro corazón. La santidad que el Señor nos da en el sentido de que no nos quita esa ira de nuestra vida, ¿verdad? Cuando le conocemos, no es de choto, no es de gratis, es que alguien pagó el precio y el precio lo pagó el Señor, ¿verdad? El Señor pagó ese precio y por eso nosotros no estamos en esa ira, ¿verdad? La ira, el enojo de Dios para el hombre, ¿verdad?, es quitado a través de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor es el que pagó el precio, ¿verdad? La condena nuestra, Él la pagó, ¿verdad? No es que el Señor se hizo el loco, no, es que el Hijo pagó, su Hijo pagó nuestros pecados, nuestras faltas, y eso nos hace a nosotros, debemos entonces nosotros estar claros de que hay una ira, ¿verdad? Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, no es que el Señor no se haga, ¿verdad?, no es que el Señor hace juicio, ¿verdad?, inmediato, sino que el hombre va generando más maldad, más maldad, más maldad, y eso es parte de lo que en esta porción el apóstol Pablo, hermanos, entra con todos los detalles, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, cuánto tipo de mal, ¿verdad? Cuánto tipo de maldad. Y cuando nosotros que quizás no conocimos a Dios desde el principio en nuestra vida, ¿verdad?, sino que lo hemos venido a conocer ya grandes, ya habiendo rodado, ¿verdad?, ya viéndole que ha dado vuelta al odómetro, algunos, pues sí, decimos, entendemos mejor y decimos, es que eso es así, es una realidad. El hombre se pierde porque va generando cada vez, haciendo una bola de nieve de maldad. Sí, así como cuando el Señor, aquella mujer que llevaban, que la habían hallado en el acto de adulterio, y la llevaron al Señor, ¿verdad? Y el Señor les dice, bueno, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y quiénes fueron los primeros que se fueron yendo? ¿Quiénes fueron los primeros que se fueron y tiraron la piedra? Pero al suelo, la pusieron. No se atrevieron a tirarla los más viejos, porque ellos tenían más rodaje y entendían, ¿verdad?, que no estaban calificados para juzgar a nadie. Es decir, juzgar en el sentido de brindar o de otorgar un castigo, ¿verdad? O sea, porque usted puede decir, sí, eso está malo y está juzgando bien, ¿verdad? Pero no podemos ir y castigar porque no nos toca a nosotros, en ese sentido de muerte, ¿verdad? Entonces yo no quiero entrar a otros temas, pero digamos que esa ira es una manifestación, esa manifestación de Dios es una manifestación que no se ve. La gente dice, bueno, ¿y por qué hay tanta maldad, verdad? O sea, no se da cuenta que es por el rechazo a Dios que la maldad crece. No se da cuenta que cada vez nos hacemos más viejos o se hace la gente más vieja sin reconocer a Dios, las cosas empeoran.
¿verdad? Lo que antes era pequeñito se hace grande. Lo que antes era un pecadito, así algo insignificante, se lo traga, ¿verdad? Y lo somete. Entonces, hay una manifestación de Dios que debería ser suficiente, ¿verdad? Es decir, Dios se ha manifestado al hombre de diferentes maneras que aún hasta con la creación debería el hombre decir, es que de verdad, pero dice, se fija más en lo que Dios ha creado que en el que creó, ¿verdad? ¿Sí? Porque aún todavía el hombre piensa muchas veces o hace creer, ¿verdad?, que no depende de Dios o que no necesita de Dios. Entonces, ese poder de Dios que se ve como lejano, como se ve algo como impersonal, pero realmente es algo que está al alcance, ¿verdad? Por eso aquellos que han muerto sin ley serán juzgados por eso precisamente. Porque aún con lo poco que tuvieron, algunos tuvieron temor, ¿verdad?, de que había un Dios y lograron hacer en eso los va a juzgar, ¿verdad? Pero nosotros, que ya estamos en un tiempo, hermanos, que son tiempos casi finales, diríamos, ¿verdad?, o finales, puesto que ¿quién no conoce el Evangelio, hermano? ¿O quién no ha oído de Cristo? Que ha oído quizás un mensaje un poco distorsionado, pero lo conoce porque usted se da cuenta que cuando hay una catástrofe natural, un terremoto, las iglesias se llenan, ¿verdad? Cuando este país estaba en guerra, las iglesias se llenaban, ¿verdad? Y aunque hubiera toque queda, ¿verdad?, o sea, como que había más fuerza, ¿verdad?, porque se sentía una necesidad. Hoy, pues las cosas al mejorar como que nos da una excusa, ¿verdad? Por eso el Señor en eso, hermanos, en ese sentido, ha cerrado el entendimiento del hombre, porque cuando el hombre rechaza a Dios, pierde de parte de Dios el que pueda entender las cosas espirituales. Por eso el hombre no tiene cabeza para lo espiritual, ¿verdad? El hombre natural, hablo del hombre natural, el hombre que no ha recibido todavía a Cristo como su Señor y Salvador, no puede discernir lo espiritual, no, está tratando, tiene un deseo a lo mejor, pero cuando ya ha reconocido y el Espíritu llega a su vida, es otra historia. Yo creo que la experiencia que uno ha vivido es esa, ¿verdad? Yo siempre les he contado, la primera, en la noche que conocí al Señor, yo no podía ni dormir, y agarré el Evangelio de Juan, hermano, porque alguien me dijo, comience con el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y yo no sé si leí todo, me salté, no sé, pero de repente estaba en Hechos y estaba entendiendo, hermano, sentía que entendía lo que leía. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo entiendo esto. Es decir, no es que es una perfección, pero ya no era algo ajeno, ¿verdad? Como que me pongan a leer física nuclear, ¿verdad? Pero usted no entiende nada, pero sigue tal vez medio leyendo. Pero ahí no, una apertura, ¿verdad?, de corazón. Entonces, el Señor cerró el entendimiento porque no reconocieron a Dios, ¿verdad? Y también cerraron, el hombre comienza a cerrar poco a poco su mente o su apertura a Dios, digamos. Porque cuando dice en el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, etcétera. Eso está diciendo cómo es posible que un hombre tan inteligente e intelectual crea, ¿verdad?, que Dios está en un ídolo, ¿verdad?, o en una cosa hecha de que el hombre lo ha hecho, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no se puede creer que creyendo que tiene una gran inteligencia, ¿verdad?, crea que esto es Dios y ahí está, eso es Dios. Entonces, ¿cómo es posible, verdad? Entonces, eso es precisamente porque Dios lo permite, ¿sí?, que se vayan perdiendo hasta que cierran, ¿verdad? Porque es como un resultado de,
Es como aquel que no quiere saber nada de cierta cosa. Al final, eso lo termina consumiendo, ¿verdad? Y pasándole factura. Entonces, hoy quisiera que viéramos que ese rechazo, esa falta de entendimiento, esa falta de razonamiento, ¿verdad? Porque sus mentes fueron reprobadas, dice, ¿verdad? Reprobadas, o sea, no pasaron. ¿Verdad? O sea, su forma de pensar no pasa. Fíjense qué terrible, ¿verdad? O sea, para Dios no pasan. Así. Entonces, eso va llevando a un deterioro, ¿verdad? Por eso es que en estas cosas, hermano, a mi juicio siempre es para la gente que no ha conocido al Señor. No quiere decir que alguien no pueda estar en la iglesia, ¿verdad? Pero todavía no ha conocido al Señor, ¿verdad? Tal vez es un poquito, tiene un poquito ve que por ahí está, pero todavía no se ha comprometido. Porque el Evangelio es compromiso, hermano. Y no compromiso, no como la gente cree que es un compromiso con Dios, vea. No, es que eso es un gran compromiso, el Evangelio, dice la. Pero el compromiso no es con Dios. El compromiso, mire, hermano, el compromiso más duro es el compromiso con uno mismo. ¿Ya? Porque algo que hace el Señor es que cuando nos vuelve en sí, ¿vea? Nos vuelve en sí. Es que, y volviendo en sí, ¿vea? Es decir, logra entender su vida, se da cuenta, ¿ya? Que la mentira, ¿sí? La mentira que ha construido ha pasado factura. Entonces, y alguien puede decir, pero mire, hermano, pero es que eso así es. No, pues claro, si cuando uno no quiere cambiar, hermano, eso así es. Independiente. Pero lo grave de esto, y yo le decía, a dónde se puede llegar a caer, ¿vea? Y en este sentido, hermano, a mí con las pasiones vergonzosas, ¿vea? Entregados a pasiones vergonzosas, como es el título de la enseñanza, me llama la atención mucho porque en este tiempo, hermano, se habla mucho de derechos, ¿verdad? Todo el mundo exige derechos, todo el mundo exige sus derechos, pero nadie quiere asumir responsabilidad, ¿verdad? Porque es cierto, todos tenemos derechos, hermano, pero también dentro de los derechos hay límites, ¿verdad? Hay límites. Y en esto, hermanos, de gente que está entregado a ese tipo de pasiones, debemos de verlo de una manera como es, ¿verdad? De una manera real, hermano, realista, ¿verdad? Porque el hecho de que alguien tiene, por decirlo como se dice hoy, ¿verdad? Orientación sexual, se oye así como algo bien, ¿verdad? Como yo soy diferente, pero no sé, realmente la palabra no dice eso, hermano. ¿Ya? Ahora, cualquiera puede estar en eso. No pierde todos los derechos como ser humano, ¿verdad? O sea, no, claro que no. Sí, las leyes lo respaldan, ¿verdad? Puede ir a votar, puede hacer un montón de cosas, pero nosotros debemos de saber el por qué se dan esas cosas. Y debemos de también tener por supuesto, el cuidado, hermano. Y cuando nos digan, miren, hay que manifestarse, o no, tal vez manifestarse es una palabra pero sí, digamos, votar, ¿verdad? Votar por algo, hermano, no sabe qué es lo que realmente hay detrás, ¿verdad? Porque no es nada bueno, hermano. Imagínense que ya le ponen ahí, ya no son 3 baños, sino que 3 baños, ¿verdad? Hombre, mujer, ¿y por qué le va a meter usted esa duda a un niño, hermano? Que todavía no entiende, ¿me entiende? O sea, otro le puede decir, mira, vos escogés. ¿Y por qué va a escoger? Si no tiene que escoger nada. ¿Por qué lo quiere hacer algo racional y meter duda
cuando realmente en el orden de Dios no tiene que haber ese tipo de dificultad, ¿me entiendes? O sea, ya esa es una de las cosas que nadie dice, hermano, y la verdad es que a mí no es que me moleste, no vaya a pensar, ¿verdad? O que alguien diga, uy, vea, si usted ve, no le hable, no se trata de eso, sino es que debe saber que hay ciertas cosas que están fuera del orden de Dios, y que aquí lo está llamando como parte de la manifestación de la ira de Dios. Es duro, ¿verdad? Porque decirlo así, hermanos, es duro. Pero son decisiones. Y en esto, hermanos, pueden haber otras cosas más, ¿verdad? No estoy diciendo que tampoco todo dependa, ¿verdad? De solo decir acepto al Señor o no acepto al Señor. No es tan fácil, así ¿verdad? Como a veces alguien puede decir, usted solo acepte y ya eso va a terminar. No, ¿verdad? Hay un precio que pagar, hermanos. Hay un proceso que llevar, ¿sí? Porque muchas cosas no se adquieren de un día para otro, ¿verdad? Y están tan arraigadas, hermano, en la vida del hombre, ¿sí? Que el cambio, ¿verdad? El cambio es todo un proceso. Por eso dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga cómo está diciéndolo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, está hablando de un rechazo a Dios. Eso, el Señor los entregó, los dejó, ¿verdad?, a sus propias concupiscencias, así como cuando Pablo dice el tal, ¿verdad?, se ha entregado a Satanás, dice, o sea, está diciendo, bueno, ya no le damos ninguna cobertura a nosotros, porque como servidor, o sea, realmente no está, de verdad no ha aceptado al Señor, por lo tanto, es preferible, ¿verdad?, que el enemigo haga con él lo que tenga que hacer, dice, por si acaso reacciona, ¿verdad?, y se da cuenta de que realmente se ha equivocado de camino. Porque, hermano, ¿qué es lo que al hombre le puede hacer reaccionar? Mire, esa es una pregunta muy, muy, muy profunda a veces. Algunos no le tienen miedo a nada, hermano. O sea, nada los hace reaccionar, aparentemente. Pero hay algo que nos hace reaccionar, que nos hace volver en sí, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, los entregó o los dejó a sus propias consecuencias, ¿verdad? Su propia inmundicia es lo único que se puede generar sin Dios, ¿sí? Cuando Dios llega a la vida, hermanos, hay orden. Comienza a haber un orden. Es como que usted comience a ordenar su casa, ¿verdad? Y poco a poco comienza a limpiar, hay un orden. Eso es como cuando usted anda en el área rural, ¿verdad? Y usted ve familias que usted sabe que están viviendo con escasez. Pero también es cierto que uno detecta que hay algo diferente. Y entonces ya uno se acerca y uno pregunta, mira, ¿y a cuál iglesia va? Ah, aquí está la iglesia, donde me congrego, le dice. Ah, con razón, dice, ¿verdad? Por eso es la educación, ¿verdad? Por eso es la limpieza, por eso es el cuidado, ¿verdad?, personal, hermano. Pues sí, porque la inmundicia, hermano, se manifiesta de diferentes maneras. Ya llega un momento en que se manifiesta externamente y ya no se puede detener, hermano. Entonces, sus concupiscencias o pasiones, ¿ya?,
que son pasiones, inclinaciones a lo prohibido, ¿verdad? A lo que no debe de hacerse, a lo que muchas veces es algo que no se debe decir, se les vuelve realidad. Y eso, esa materialización en sus cuerpos, porque escogieron justamente la mentira. Mire, hermano, la mentira con esto de la sexualidad es tremenda, porque usted ve que un gobierno, por ejemplo, puede cambiar los libros de texto, ¿verdad? Y en los libros de texto puede decir, disculpe la palabra, barrabasadas, hermano, y herejías y cosas contrarias a lo que Dios quiere, hermanos, para el hombre. Pero lo disfrazan de que son van bien adelantados, ¿verdad? En la sociedad, hermano, en la civilización, y realmente van todo lo contrario, sino que lean la palabra, ¿verdad? Si esto no es no es nuevo, ¿verdad? Les está hablando a los romanos, ¿verdad? Los romanos, hermanos, vivían, usted sabe cómo vivían. Era un imperio que tenía que ir devorando y avanzando para tener riqueza, para mantener y saciar todos esos apetitos. Por eso el ciudadano romano era ciudadano romano, ¿verdad? No era cualquier cosa. Pero Pablo decía, yo soy ciudadano romano, ¿verdad? Y el otro afligido porque lo había golpeado, ¿verdad? Dijo, ya me fue mal, ¿verdad? Entonces, porque pensó que era judío, ¿verdad? Sí. Pero era romano. Entonces, y él dice, yo con gran precio pagué la nacionalidad, ¿verdad? Pagaban, hermano. Si usted ve, eso es como en este tiempo, ¿verdad? Quieres entrar a mi país, entonces vos debes de tener tanto y debes de tener tal educación y hablar mi idioma. Es así. Esas son las leyes, hacia eso quieren, ¿verdad? O sea, eso era antes y quisieran tener ahorita quizás, ¿verdad? Algunos países. Otros países son más abiertos, ¿verdad? En ese tema, pero esto, hermano, de la inmundicia es algo grave, porque los deseos que hay, hermano, tratan de materializarse, ¿verdad? Y normalmente la inmundicia más grande que hay, hermanos, es la sexual, ¿verdad? La sexual es la manifestación como más perversa, ¿verdad? Más perversa. Entonces dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y esas pasiones vergonzosas, hermanos, son las manifestaciones más terribles. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces aquí está hablando, hermano, está hablando de varias cosas, ¿verdad? Está hablando del lesbianismo que hoy se ve, hermanos, y pues sí, hoy se ven mujeres besándose en la calle, hermano. Yo no sé si usted ya se echó ese rollo y usted dice, wow, qué terrible, ¿verdad? Y entonces, bueno, y nuestras jovencitas, ¿cómo pueden detectar, ¿verdad?, de que otra mujer tiene interés en ellas? Pues sí, porque ahí hay una seducción, ¿verdad? O sea, si el hombre seduce, normalmente porque habla, ¿verdad? Obviamente también la mujer, ¿verdad? Habla, halaga, regala, o sea, endulza, hace muchas cosas, pues. No es así nomás. Y hoy está, hermanos, cada vez más reconocido, ¿verdad? Antes alguien decía, no, es lesbiana, decía, porque hasta se vestía de hombre, ¿verdad? Hoy ya no es así. O sea, yo no sé quiénes habían visto eso así. Que hace 30 años, 40 años, 50 años, ya decían, no decían ni siquiera ese nombre, ¿verdad? Ni existía ese nombre.
hasta lo podían poner como nombre legítimo de una persona, pues no se conocía como lesbianismo, ¿verdad? Pero está hablando realmente de una exposición, ¿verdad? Porque han sido entregados, o sea, los ha dejado hacer. Uno se sorprendería, hermanos, a dónde llega un hombre o una mujer si lo dejan hacer. Por eso yo siempre digo que una prueba grande para la persona es cuando le dicen, vaya, aquí está, vas a un viaje allá, no sé dónde, y tantos días, y aquí está el pisto, ¿verdad? Aquí está el dinero, y ahí venir después con el... porque vas a ir a sacar este curso, una pasantía, qué sé yo. Ay, hermano, eso es grave. Usted ve gente que decía, este no lo había visto así, porque como ahí nadie los conoce, ¿va? Entonces, y decía alguien allá, y mira, me dijo, ponete claro, ¿y vos qué venís a hacer? Me dijo, yo vengo a aprender, yo quiero esto. Váyame. De ahí después me dijo, es que la mayoría que viene de Centroamérica, me dijo, solo vienen y se van. Me dice, no, aquí solo fírmeme aquí, yo ya me voy y ahí, ¿verdad? No se preocupe por mí. O sea, no recibían el curso. Terrible. Entonces, si al hombre se deja libre, ¿verdad? O si usted deja a un niño, hermano, y lo deja libre, que haga lo que él quiera. No estoy hablando ni de pecado todavía, ¿verdad? Porque están chiquitos. Pero usted déjelo ser. No, el niño déjelo ser. Y ahí me va a contar después de un mes. Ah, sí, cuando venga Gentil la va a amarrar, lo va a amarrar a usted. ¿Ya? Porque, mire, en ese sentido, hermanos, el hombre sin Dios es casi como un animalito. Porque usted ve un caballo, hermanos, que andan libres, pero nosotros allá donde estudiaba, había animales así libres. Y ahí nacían, ¿verdad? El caballito, y de repente, ya cuando lo veía ya grande, hey, mira, anda un caballo, vamos a agarrarlo, ¿verdad? No, a lazarlo, ¿verdad? Yo no podía lazar, hermano, yo. Ni aunque estuvieran parados los podía amarrar, pero había unos ahí que tiraban, ¿verdad? Y ya, aquí, ya. Agárrese porque lo va a patear. Lo va a golpear. Si quiere subir, lo va a tirar. Y eso es lo que hace el Señor, hermanos. Hasta el final ya vamos más o menos caminando. Y nosotros nos vamos dejando, ¿verdad? Pero a muchos así nos han encontrado, por lo menos a mí. O sea, éramos un poco chúcaros, ¿verdad? ¿Sí? Y así como me dijo un jefe, es que vos como de allá sos, de allá por donde era lindo aquí, no me dijo. Tened cuidado, le dije. Vos sabés lo que hizo, le dije, molestando. Sí. La verdad es que el hombre tiene una gran capacidad para el mal. Y aquí habla de las mujeres que cambiando su uso natural, cambiando su físico, es la palabra en griego, físico, cambiando su físico. Y es que, o sea, algo que es contra naturaleza. Ahí entra el lesbianismo, ¿no? Ahí entra el sexo anal, ahí entran muchas cosas que están fuera del orden, del uso natural, ¿verdad?, de la mujer. Entonces, por eso realmente, y dice el Señor, los ha dejado, los ha entregado, ¿verdad? Entregado, es decir, bueno, hagan lo que quieran, ¿verdad? Usted se recuerda, hermanos, que algunos pueden ser dejados y si no son de Dios se van a perder, ¿verdad? Y a veces el que es dejado y es entregado puede volver, ¿verdad? Como el ejemplo que ponía el Señor del hijo pródigo, ¿verdad? Ese fue dejado,
Vaya, hijo, ¿qué querés? No, yo quiero mi herencia porque pues sí tengo mis planes, vea, yo estoy joven. Yo necesito conocer el mundo, irme a pasear, ir a ver. Pues sí, vea, no quiero que me cuenten qué es lo que pasa. Después uno dice, ay, qué error, vea. Si no necesitamos, no necesitamos, todo llega a su tiempo. No necesitamos. El plan de Dios es mejor. Entonces el hijo pródigo se fue con sus amigotes y ¿verdad? No dice ahí todo lo que hizo, hermano. Pero obviamente no era algo para enorgullecerse. Porque ¿dónde terminó? Con los cerdos. Comiéndose, queriéndose comer la comida de los cerdos. Porque, hasta que reaccionó, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, muchas cosas tiene que el hombre que llegar hasta ahí, ¿vea? Y muchos no reaccionan. Dice el verso 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, pues va con el hombre, se encienden en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, solo eso ya es una retribución, ¿verdad? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué está diciendo, hermano? Que el homosexualismo, ¿verdad?, tiene mente reprobada, dice. No lo digo yo, hermano. O sea, no pasa la prueba, no pasa el examen. Entonces, los hombres que dejan su uso natural, ¿verdad? Fíjese que la mente reprobada es algo terrible, hermano. Porque se encendieron, dice, en su lascivia. Se encendieron, se quemaron, dice, por otro dice, se hincharon, ¿verdad? Como algo que se expande, ¿verdad?, en los deseos. Otros deseos, hermano, o sea, son deseos extraños, ¿verdad? Y yo creo que todo tiene un comienzo, ¿verdad? Un comienzo. Porque fíjese que dice en 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire, o sea, como que complementar a eso, ¿verdad? Porque ahí la palabra afeminados dice es ser suave, ¿verdad? Eso significa ser suave. Es como que, ay no, o sea, ser suave, ¿verdad? O sea, claro, hermano, muchas cosas son inducidas, ¿verdad? Muchas cosas son inducidas, ¿verdad? Yo creo que todos hemos conocido casos, hermanos, de casos, ¿verdad?, de que una pareja quizás deseaba una niña y solo tiene niños, ¿verdad? ¿Sí? O viceversa, ¿verdad? Tienes solo niñas y él quería un niño, ¿verdad? Y entonces comienzan al niño a vestir, a darle juguetes de niña, ¿verdad?, o a tratarlo como niño. Hermanos, los casos se dan. Y hay una inducción ahí. Un daño terrible, hermano. Porque esa palabra afeminado es eso precisamente, ¿verdad? Por eso, hermanos, uno puede corregir a los hijos, ¿verdad?, decirle, no, habla bien, hombre, decir bien las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, aunque la persona no tenga ninguna, ni se le ocurra ni mala intención, pero otro malvado, ¿verdad?,
dice, este quizás, vea. Entonces yo lo voy a ir, y como es una inducción, ¿verdad? Es un despertar, vea, se despierta, ¿cómo se le llama esto? O sea, el que lo hace sentir halagado, ¿verdad? Y la persona se siente bonito, ¿verdad? Y le dice, ay, que sos bonito. Ay, es que vos pareces mujer. Es que vos tenés, hermano, es que son cosas. Mire, usted puede oír que otro hace por molestar, ¿verdad? Pero tarde o temprano, en una debilidad, la otra persona acepta una palabra, ¿verdad? Y de los casos de casos. Y por eso el que está en eso, ¿verdad? El que se echa con varones, como dice ahí, anda buscando, ¿verdad? Anda buscando. O sea, es un pervertidor. Por eso el hombre, el joven, tiene que cuidarse igual que la mujer. Alguien dice, no, el hombre que ve a él. No, hermanos, no es cierto. No es cierto, totalmente falso. Porque la seducción, ¿verdad? Entra inclusive por el mismo, inclusive puede nacer de aquellas personas que se creen lo máximo, ¿verdad? ¿Sí? Que ya de tan elevados que se sienten, o de tan guapos que se sienten, que ya se gustan ellos mismos, ¿verdad? Un narcisismo, ¿verdad? Que pues sí, ya está viejo, pero como decían en mi pueblo, va todavía un gran malicioso, ¿verdad? Sí, mira ahí el señor y pasaba ahí quitando hasta el último, ahí el bigote y la barba así, todo, híjole. Y todavía cree que conquista, ¿verdad? Y uno miraba, está bien cuidarse, ¿verdad? Pero usted se da cuenta, ¿verdad? Y usted ve hoy, hermanos, que cosas que antes eran escandalosas, ¿verdad? Pero hoy ve hombres haciéndose y hasta pintándose las uñas, hermano. Y yo no digo que pues sí, que no, alguien no pueda cuidarse, pero que no vaya a ser, hermanos, que otro deseo, ¿verdad? Otra concupiscencia se esté alimentando. Por eso yo digo, no, vea, no te tomé fotos así. No hagas eso, porque hoy cualquiera toma un selfie, cualquiera lo filma, cualquiera sube algo a la nube, y después otro piensa que, vea, y es realmente, es delicado, es delicado. Entonces, las partes involucradas, las dos partes están señalados, ¿verdad? Y el afeminado que habla aquí, hermano, ¿verdad? Es el candidato a ser homosexual, ¿verdad? Es el candidato a ser a la sodomía, ¿verdad? Porque la sodomía aparece así como tal ya precisamente en tiempos de Lot, ¿verdad? Que los homosexuales esos querían que le sacara al ángel, a los ángeles, porque querían conocerlos sexualmente. Imagínense, ni siquiera se daban cuenta que iban a caer muertos. Y Lot defendiendo a sus huéspedes, ¿verdad? Y Lot aguantando ese ambiente, hermano. Es que eso es lo más terrible, ¿verdad? Porque una debe decir, no, hombre, aquí no, ¿verdad? Pues sí. Yo me recuerdo que en un lugar yo les decía, hey, respeten, ¿verdad? Mientras aquí, yo les voy a poner el dedo. Así, ¿verdad? Así que cuando yo llegaba a quedarme a esa casa, ¿verdad? En un lugar de trabajo, hermano, porque tenía que ir a trabajar ahí, y yo me quedaba un día a la semana. Ese día, hermano, todo el mundo decían que, después me contaban, ¿verdad? ¿Te tienen miedo? No me tienen miedo, no. Lo que pasa es que sabía que los iba a denunciar, ¿verdad? O sea, que sí. ¿Cómo es posible que yo me voy a adaptar a ellos y después hasta... No puede ser, ¿verdad? El orden es el orden. Entonces hay cosas que uno se puede dejar y a veces cuesta entender, ¿verdad? Que en todo eso hay una trampa del enemigo, hermano. Hay una trampa. Porque detrás
son deseos, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que el hombre sin Dios, yo tenía un día deseo de compartir esto. Le voy a dar un adelanto. El hombre sin Dios es curioso y no se detiene ante la curiosidad, ¿verdad? ¿Se ha fijado? El hombre en Cristo, hermano, debe ser curioso, pero para escudriñar las escrituras y la verdad de Dios, hermano. No decir, ay, es que vos tenés que explorar tu cuerpo. Ah, chulada. Sí. Hermano, mire, es que de verdad son mentiras. Pero van ahí sutiles, ¿verdad? Es que mira, mano, y cuidado. Por eso, mire, uno ve transvestis, ¿verdad? Y normalmente son hombres guapos, ¿verdad? Porque no ve transvestis feos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los han enamorado, ¿verdad? Se han creído. No, es que es bien bonito. Si vos te mirás y te pusieras, Dios mío. O sea, hermano, mire, yo le digo, si es una cascarita, ¿verdad? Y aquel que dice a mí que ni me sale novia, vaya, este me dice que soy guapo. O sea, hay mentira, ¿verdad? En todo eso hay mentira, ¿no? Y es increíble, ¿verdad? Porque hoy lo pueden meter preso, hermano. Si usted no le dice a la persona, ¿verdad?, el nombre de mujer siendo hombre, ¿verdad? O sea, hay leyes hoy, hermano, en países, entre comillas, desarrollados, porque para mí eso es estar subdesarrollado, que si una persona le da un nombre de mujer siendo hombre, usted tiene que respetarlo y decirle ese nombre de mujer. ¿Ya? Porque a lo mejor ya se cambió el nombre. Y ese es el nombre. ¿Verdad? Pues sí. Grave, ¿verdad? Es grave porque se toma como discriminación, ¿me entiende? Entonces, usted dice, wow, ¿a qué vamos a llegar? O sea, ¿a qué lo quieren someter, hermano? Pero ¿y nuestros hijos? ¿Y nuestros nietos? Y esas generaciones, hermanos, que a lo mejor no van a tener opción, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Cómo se van a defender, vean? Porque fíjense, hermanos, que antes los padres le decían al hijo, ¿verdad? Usted es macho, va, denle un trompón, ¿verdad? O sea, era más meterlo a violento que a que realmente viera que no tiene necesidad, ¿verdad? No tiene necesidad de probar nada, hermano. Ahí sí que de verdad no, ¿verdad? ¿Cómo dice su partida de nacimiento? Nació varón, dice, vaya, ahí está, y vivo, y es vivo, ¿verdad? Y un amigo decía, nació indio varón ladino, decía. Vaya, le decía yo, tenés un adicional, le decía. Sí. Mire como antes las alcaldías le ponían como querían a uno, ¿va? Sí, de verdad. Pero no hay en esto, no hay en esto, hermanos, un alto, ¿verdad? Ni nosotros como iglesia muchas veces, pues, dejamos eso así como que, pues sí. Pero realmente la palabra, esto es lo que dice, hermano. Que es parte de la ira de Dios. Y por eso son entregados a esas pasiones vergonzosas. O sea, no son pasiones buenas, hermano. ¿Ya? Y por eso vemos los que se echan con hombres, ¿verdad? Y se echan con niños, hermano, que es todavía más grave. Y normalmente, hermano, ojo, ¿verdad? Pues sí, hermano, porque el que anda en eso, y usted dice, ay, es que pues sí, se ve así, ¿verdad? Pero que no, pero yo le voy a dejar a mi niño para que me lo cuide. No, hermano, no lo haga. Disculpe que le tenga que decir eso, porque niños han violado, hermanos, así. Porque han confiado en personas que no deben de confiar. Solo usted como padre, mire, de verdad le digo, no podemos, ¿qué es el tío? ¿Qué es? No, hermano, no estoy diciendo que, pues sí, pero no lo va a cuidar, ¿me entiende? Y usted no sabe, ¿verdad? No, que allá va donde una amiguita, que es bien amiguita, pero usted no sabe quién está ahí, hermano.
no sabe si ahí hay un pedófilo. O sea, es terrible, hermano, si usted, que la gente eso no lo denuncia, ¿verdad? No llegan a la policía a decir, mire, fíjate, eso es porque da pena, hermano, porque es algo vergonzoso. ¿Ya? En otros países sí lo denuncian. Y ya cuando ven a alguien ahí hasta lo tienen monitoreado con GPS, ¿verdad? Que ahí vive un pedófilo. Ese es el pago que le dan, ¿verdad? O sea, que la gente sepa, porque tal vez no los han podido agarrar, la ley no los ha podido, ¿verdad?, procesar, pero tienen ahí como una alerta, ¿va? No sé cómo, pero no dicen directamente, pero depredadores. Por eso, hermano, mire, muchos violadores, ¿verdad?, andan ahí, hermanos, y como sabe que la mujer no va a ir a denunciarlo, ¿verdad? Y después el otro va a juzgar a la mujer y no al violador. La que va a quedar en duda es la mujer y no el violador. De ella van a dudar y decir, no, así está, ¿verdad? Terrible, hermano. Por eso nosotros, hermanos, debemos de saber, ¿verdad?, que no es que usted está discriminando, no estamos discriminando a nadie, hermano. Si alguien quiere de verdad cambiar, hermano, claro que Dios lo puede cambiar, ¿verdad? Pero también hay gente infiltrada, hermano, en las iglesias muchas veces, y han hecho daño, porque hay personas que les han abierto sus casas, han hecho amistad y no saben si aquella persona realmente está en un proceso de restauración. Porque, hermano, mire, hay cosas que nosotros, como le dijera, en el Señor son de emergencia. Esas cosas son de emergencia. O sea, no es que alguien va a llegar al Señor, sí, más adelante voy a ver si cambio, ¿va? Pero para mí es que yo quiero servir, hermano. No puede, ¿verdad? O sea, disculpe, pero ahí no es discriminar, hermano, no es. Porque hay un orden de Dios, hermano. Porque si eso está pasando, entonces quiere decir que la ira de Dios está ahí, hermano. Y yo sé que es un tema difícil, hermano, porque alguien puede decir, hermano, que pasa que usted no tiene a ningún familiar así, ¿verdad? No, hermano, no estoy diciendo que lo va a echar, que lo va... No, hermano. Estoy diciendo el origen. Delicado, hermano. Claro que es delicado. Por eso, mire, hermano, a veces las personas no nos fijamos, ¿verdad? Pero mi papá decía, mira, hijo, es que hay que conocer la familia, me dice. Te vas a casar, tienes que conocer la familia, decía. Por todas esas cosas, decía. Y es cierto, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Porque ahí está el problema, ¿verdad? Y uno no puede saber, hermanos, dentro de aquellos que no quieren nada con Dios, ¿verdad?, hasta dónde se puede llegar. Y de nosotros lejos está, hermanos, en discriminar, porque de verdad le digo que no se trata de eso. Pero es algo que no podemos avalar, ¿verdad? ¿Sí? Porque en otros países hasta los ordenan de pastores, ¿verdad? Pues sí, así es, ¿verdad? Y pues sí, usted dice, bueno, es cosa de ellos, ¿verdad? Pero realmente nosotros somos llamados a un orden, hermano. Y si realmente nosotros estamos como conscientes, ¿verdad?, conscientes de que si bien es cierto, pueden existir estos problemas, pero también sabemos por qué, ¿verdad? Pero también Dios lo puede cambiar, hermano. Mire, hay testimonios de personas que han salido de ese tipo de problemas. Y cuando usted oye, hermano, usted de verdad que llora, porque usted dice, wow, qué sufrimiento. No era cierto que tenían una vida bonita y linda, o de placer, no era cierto. Hay un costo y una vida totalmente en inmundicia, en destrucción, en calamidad, hermano. Por eso, pero Dios los sacó de ahí. Dios los sacó de ahí. Y eso, hermano, es el poder de Dios, ¿verdad? Es el poder de Dios. Pero
nosotros tenemos la oportunidad, hermano, de enseñar cómo son las cosas, de hablar las cosas como son, ¿verdad? Usted ve a sus compañeros de sus hijos y usted puede ver, ¿verdad? Ay, hermano, con un ratito usted dice, ese niño va por otro, ese ya está en otra categoría, y usted ya lo sabe. Usted que ya es más viejo, ¿va? No va a decir, no, él es, ¿cuál? Si inmediatamente usted detecta, ¿va? Y que el Señor nos dé discernimiento, ¿verdad? No solo para los muchachos, sino también para las muchachas, ¿verdad? Pues sí, porque ya una muchacha que anda queriendo halagar demasiado y que ve que, ¿verdad? Usted dice, no es nada bueno, ¿verdad? No es nada bueno. Y la debilidad, hermanos, puede llegar en el hombre, porque muchas veces la autoestima se deteriora tanto, ¿verdad? Y cuando la autoestima se deteriora tanto, hermano, podemos comenzar a escuchar palabras que nos suenan bonitas. Mire, hermano, créame que cuando el hombre se siente mal, perdedor, que todo, una palabra puede afectarle, ¿verdad? Por eso que el Señor nos ayude, porque en todo esto la clave es buscar a Dios, hermano. Si Dios tiene solución y Dios nos va a guiar a cómo enfrentar las cosas, a cómo, hermanos, a tener el valor para pedir ayuda, para saber, hermanos, que el Señor quiere hacer algo, que no se ha olvidado de nosotros, que está más bien al contrario, hermano, poniendo alerta, ¿verdad? Para que nosotros le busquemos. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos. Señor, tú sabes, Padre, lo difícil que son estos temas, porque nosotros no estamos llevando este mensaje a todo el mundo. No es para eso, porque no nos interesa pelear con nadie, Señor, sino más bien que nosotros como cristianos estemos sabedores que el mal tiene una cantidad de aristas, una cantidad de grados de degeneración, y todo parte de los deseos vergonzosos, que todo parte de cosas que se van generando en el corazón y que no se les puede poner frenos, y que las dejamos estar y que en un momento nos van deleitando. Señor, ten misericordia, Padre. Guarda, Señor, nuestros ojos. Ayúdanos a que nosotros deseamos guardar nuestros ojos, porque algunos sin quererlo han visto cosas que luego les han llamado la atención y han querido descubrir en momentos de soledad, en momentos de dificultad, en momentos de sentirse aislados, incomprendidos, o sentir que nadie los quiere o nadie les pone atención. Señor, ten misericordia, Padre, porque nosotros aquí lo que buscamos es, Señor, que tú nos ayudes, y nos ayudes en varios sentidos, al poder compartir, Señor, el poder hablar con otros la verdad, Señor, pero también, Señor, en poder dar un consejo, en poder ministrar, en poder, Señor, escuchar, Padre, en poder, Señor, decir de que un deseo, Señor, tiene que salir, no se debe de inflamar, no nos debe de quemar, no nos debe de destruir, porque ese deseo, Señor, tiene un origen, Señor, un daño que quizás, una palabra que quizás nos afectó, un hecho, Señor, que quizás no pudimos controlar o que simplemente fuimos víctimas. Señor, ayúdanos, porque solo tú, Señor, tienes ese poder, Padre, para llegar a nuestros corazones y poder, Señor, reconocer de que necesitamos, Señor, de tu ayuda. Señor, gracias, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, Señor, a poder detectar, Señor, en nuestro corazón palabras ociosas, palabras de mentiras, Señor, palabras halagadoras, palabras que vienen, Señor, a querer inflamar cosas que nunca han estado, Señor,
porque no necesitamos descubrir nada. Señor, si tú lo das en abundancia, Señor, y todo funciona de acuerdo a tu plan, y nuestro cuerpo también, porque no necesitamos descubrir nada que es contra naturaleza. No necesitamos, Señor, ir más allá de lo que tú, Señor, nos has dado. Padre, ayúdanos, perdónanos, Señor, por todo deseo, Señor, insano, por toda cosa que se haya llegado, se haya acercado a nuestro corazón, a nuestra mente, todo pensamiento a esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Todo pensamiento, Señor, impuro, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ten misericordia de nosotros. Porque no queremos, Señor, ser víctimas, ni hacer víctima a nadie, ni hacernos los desentendidos, ni no detener cuando podemos detener, y no hacer nada cuando debemos de hacer algo. Señor, ten misericordia, Padre, porque aun cuando el daño ya está hecho, Señor, tú tienes, Señor, el poder de restaurar las vidas, el alma, el corazón, Señor. Gracias, Padre, porque podemos luchar, porque podemos, Señor, entregar nuestro corazón, nuestra vida a ti, Señor. Y tú harás siempre algo mejor, algo bueno, Señor, algo bueno con nuestra vida, Señor, porque nuestras vidas están en ti, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no queremos estar en tu ira, porque esa es ira, Padre. Señor, ayúdanos a escapar de toda ira, Padre. Y solo en ti, Señor, tenemos seguridad. Y si ya fue hecho el daño, Señor, entonces tú nos ayudarás, Señor, a salir adelante. Señor, a que sea restaurado nuestro corazón, Señor, y que toda herida pueda sanar, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos a esta hora, Padre, por tus misericordias. Señor, amén y amén.